Bueno, la clase la voy a comenzar sobre lo que yo había dejado hace 15 días. Eduardo les dio clase la semana pasada, pero a mí no me gustó cómo les había empezado a presentar este tema y si ustedes se acuerdan, les dije, bueno, lo vemos yo arreglo la filmina y lo vemos la próxima clase. Se trataba del oscilador armónico amortiguado forzado con un forzamiento senoidal. Entonces habíamos puesto este ejemplo, como dijimos en su momento, para resolver un oscilador de este tipo, lo primero que hacemos es tratar de obtener la solución de la ecuación homogénea, por lo tanto planteamos el polinomio característico, resolvemos el polinomio característico, esto ya lo habíamos visto hace 15 días, la solución medio compleja, por lo tanto mi solución particular tenía la forma de e a la st, y como s es menos 1 más menos i, entonces ahora queda e elevado a la menos 1 más menos i por t. Bueno, aplicando la fórmula de Euler, me queda que esto es e a la t por coseno de t más i seno de t. Me quedé con la positiva de esta, ya habíamos visto que era lo mismo quedarse con la positiva a la negativa, dado que tanto la parte real como la imaginaria eran soluciones linealmente independientes, y entonces me permitían de esta manera hacer la combinación lineal con ellas y obtener la solución general de la ecuación homogénea, que es lo que ustedes están viendo ahí. Bueno, esto ya lo habíamos visto. De todas maneras, si alguien tiene alguna pregunta, continúo entonces. Bueno, vimos que si el forzamiento es n de t, uno podría pensar que la solución particular de la ecuación forzada, que es lo segundo que nos pedía el método para resolver la ecuación, tenía la forma de seno de t. Entonces uno puede pensar, bueno, esto es I sub p igual a k, I sub p es I particular, igual a k por seno de t. Si esto es cierto, si esto es correcto, podemos reemplazar o verificar en la ecuación a ver qué pasa. Y entonces, bueno, cuando reemplazamos en la ecuación y hacemos las derivadas, fíjense que yo cambié la I por k por seno de t en todas partes. Entonces, cuando hago las derivadas, me queda esto que está acá. Y fíjense que si me tomo los dos últimos miembros de esta identidad, tengo que toda esta expresión donde aparece k senos de t y cosenos de t, tiene que ser igual a seno de t. Por lo tanto, si yo hago la cuenta acá, 2k seno de t menos k seno de t, esto me queda k seno de t positivo y tiene que ser igual al seno de t. O sea que k tendría que ser ¿cuánto? 1. 1. Ahora, por otro lado, 2k coseno de t no tiene nada con coseno de t del otro lado, así que eso se cumpliría solo si k valiera ¿cuánto? 0. 0. O sea que si esta ecuación, digamos, la parte de seno de t de la izquierda es igual a la parte de seno de t de la derecha, y por otro lado una segunda ecuación con la parte de coseno de t a la izquierda igual a la parte de coseno de t a la derecha, me lleva a dos valores de k. Por lo tanto, no hay solución posible, porque la única solución es que hubiera un único k para esas dos ecuaciones. Esto era lo que no estaba bien, no estaba desarrollado. Bueno, ahora creo que lo que les quedó bien. Así que toda esta parte no sirvió. Por eso la tachamos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? No. No, profe. Bueno, entonces me voy a quedar de acá con la ecuación, la parte homogénea que ya habíamos encontrado como encontramos acá, y entonces voy a plantear, dado que cuando hago las derivadas me aparecen senos y cosenos, una solución particular en donde aparezca también un coseno de t. Eso es lo que vemos acá. Bueno, la ecuación, la solución de la homogénea que ya habíamos encontrado, y entonces ahora mi solución particular es a coseno de t, b seno de t.
Nuevamente, reemplazo en la ecuación para ver qué da. Entonces, reemplazo, hago todas las derivadas. Y fíjense lo que pasa ahora, ¿no? Si agrupo todos los términos que tienen seno de t a izquierda y derecha, me queda la ecuación menos b menos 2a más 2b igual a 1. Si hago lo mismo con los del coseno, me queda menos a más 2b más 2a igual a 0, porque del lado derecho no tengo ningún coseno. Entonces ahora tengo dos ecuaciones, pero tengo dos incógnitas. Al resolver las dos incógnitas de este sistema algebraico, me queda que a es igual a menos 2 quintos y b es igual a 1 quinto. Por lo tanto, reemplazando en mi conjetura de I particular, I sub P es igual a menos 2 quintos coseno de t más 1 quinto seno de t. De forma tal que ahora la solución general de esta ecuación forzada va a ser igual, de acuerdo al principio de linealidad ampliado, a la solución general de la homogénea más esta particular de la forzada, y es lo que está ahí escrito. ¿De acuerdo? Sí. ¿Alguna pregunta? No, yo no. Bueno, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Vieron la forma compleja de resolver este forzamiento con Eduardo? La forma compleja es con números complejos. Sí, o sea, se llamaría complejificación. O sea, en vez de resolver así, bueno, me parece que no, así que lo vamos a ver. Bueno, la complejificación. Entonces, imaginemos acá que tenemos esta ecuación, donde el forzamiento es una exponencial compleja. Así que ahora me van a ayudar ustedes, y entonces, yo tengo que encontrar una conjetura para resolver esta ecuación compleja. ¿Por qué la digo que es compleja? No digo compleja porque es difícil, sino porque pertenece al campo de los números complejos. Entonces, si el forzamiento es complejo, ¿creen ustedes que la solución también podría ser compleja? ¿Sí o no? Eh, no necesariamente. No Porque, necesariamente, pero parecería factible o no. sí. Bueno, entonces yo no digo que sea, sino que sí podría ser compleja. Bueno, entonces postulemos una solución particular que pueda ser compleja, por lo tanto, voy a llamarla I sub C porque es una solución particular compleja, va a tener una parte real y una parte imaginaria. Así que si esto es solución, tiene que verificar la ecuación y hacemos lo siguiente. Reemplazamos, como hicimos hasta ahora. Entonces reemplazo acá I por I sub C, y del lado derecho escribo la exponencial utilizando la fórmula de Euler. Así que acá tengo una ecuación compleja donde tengo números complejos de los dos lados de la identidad. Vamos a hacer un paréntesis acá para recordar algo de álgebra. ¿Cuándo dos números complejos son iguales? Y estoy haciendo una pregunta. Cuando la parte real y la imaginaria son iguales. Correcto. O sea, puesto en fórmulas, el complejo A más IB es igual al complejo C más ID, si, solo si, A es igual a C y B es igual a D. O sea, en fórmula lo que dijo el compañero en forma correcta. Así que entonces, si esto es así, en esta ecuación, la parte real, porque esto es un número complejo y esto es otro número complejo, entonces tiene que cumplir que las dos partes reales son iguales,
y las dos partes imaginarias sean iguales. O sea que agrupo todo lo que es real por un lado y todo lo que es imaginario por el otro, y fíjense lo que me queda. Dos trigonométricos. Exacto. O sea que cuando a mí me dan un forzamiento senoidal y el forzamiento es coseno, en realidad es la parte real de una ecuación compleja. Si a mí me dan un forzamiento senoidal y el forzamiento es seno, entonces es la parte imaginaria de una ecuación compleja. Entonces quiere decir que si a mí me dan cualquiera de estas dos y yo resuelvo la compleja, la parte que corresponda va a ser la solución de la parte real si la ecuación es con coseno y la parte imaginaria si la ecuación es con seno. Y en eso es lo que vamos a trabajar ahora. ¿Se entendió esta idea? Creo que sí. Sí, sí. Bueno, a ver, el que me dijo creo, Va. vemos el ejemplo y si con el ejemplo no lo terminás de entender, retomamos el tema, ¿de acuerdo? Sí, está bien. Bueno, entonces, vamos a la misma ecuación que antes. Entonces, como esta tiene seno, es la parte imaginaria de una ecuación compleja. ¿Y cómo sería esa ecuación compleja? E a la t por seno y coseno de. Lo mismo, la parte izquierda es lo mismo, y la parte derecha, e a la it. Sí. Bien. Entonces, enfoquémonos ahora en resolver esto. Esto es una exponencial. Ustedes ya vieron cómo resolver forzamientos exponenciales. Así que, ¿cuál sería la conjetura para resolver esta ecuación exponencial con forzamiento exponencial? K por e a la it. Perfecto. Entonces vamos a suponer que mi solución compleja es, en vez de K yo había usado A por E a la IT. Bien, así que reemplazamos en la ecuación. Tengo todo esto que está acá, haciendo todas las derivadas. Así que agrupando acá, esto me queda A por 1 más 2i por E a la IT, igual a la parte derecha que es E a la IT. Así que de acá ya podemos saber cuánto vale A. ¿Cuánto vale A? ¿Cero? No, 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 no. No, no puede valer 0 porque si no acá Sí, sería 0 y por si no esto, se todo 0, va, sí. y esta nunca es 0. Eh, Dos. ¿Un medio? No, No. no. Fíjate que ahí hay un paréntesis que tiene complejos. Sí, bueno, yo estaba como agarrando solo la parte imaginaria. No, No, tiene que ser todavía, es que complejo, todavía no así el I. resolvimos. Todavía no llegamos a la solución, a la solución compleja para separar. Por ahora queremos saber cuánto vale A. No tiene que ser complejo. No sé, díganme ustedes. Tienen ahí esta ecuación que resolver. Tomen los dos últimos términos de esta identidad y díganme cuánto vale A. 1 sobre 1 más 2i. Correcto. Sí. Porque se simplifican las dos exponenciales, así que el paréntesis pasa dividiendo y queda 1 sobre 1 más 2i. Que si lo multiplicamos por el conjugado, como se acordarán que hacen en álgebra, pasan el complejo para arriba y entonces me queda 1 menos 2i sobre 5, o sea, 1/5 menos i por 2/5. ¿Sí? Así que entonces, mi compleja es, reemplazo a acá, por este valor, y al mismo tiempo escribo e a la it usando la fórmula de Euler. Entonces me queda, este es el valor de A, y este es el forzamiento escrito con la fórmula de Euler.
hago las distributivas y ordeno, y entonces me queda que la y compleja es todo este paréntesis más y por todo este paréntesis. Y ahora sí obtuve mi solución compleja. ¿Qué es lo que me interesa de acá? La parte imaginaria. La parte imaginaria. Porque la ecuación, acuérdense, era con seno. Entonces, lo que me interesa es esto, así que mi y particular para esta ecuación, para la que tiene seno, es esta que está acá. Y es la misma que habíamos obtenido antes. ¿Qué ventaja tiene esto contra lo que hicimos antes? Que no hay que andar resolviendo el sistema de ecuaciones. Bueno, de nuevo junto esta y particular con la parte homogénea y obtengo la solución general. Que obviamente no podía ser de otra manera. Así que no sé si tienen alguna pregunta. El que tenía más o menos aprendido el tema, ¿le terminó de cerrar? Sí, sí. Sí, sí, Bueno, profe. entonces, vamos a hacer un análisis cualitativo de esto. Tengo acá la ecuación y su solución, lo que obtuvimos antes. Pregunta, si yo estoy haciendo un análisis cualitativo, acuérdense que a mí me interesa saber qué pasa con el comportamiento del sistema que responde a esa ecuación. Pregunta, ¿ustedes me pueden decir a qué tiende I de t cuando t tiende a infinito? Eh, No tiende a la parte a lo que está en el paréntesis. Y lo que está en el paréntesis, ¿a qué tiende? Infinito. No, si es una No. combinación de senos y cosenos. Se va ¿Cómo a va a quedar tender flotando infinito? entre- A ver, fíjense, ahí hago la gráfica de 3 soluciones particulares para distintos valores de K1 y K2. Entonces, en una, empiezo acá arriba, viene así, y fíjense que todas empiezan distintas, pero después de más o menos 2pi o un poquito menos, todas coinciden. O sea, la respuesta es, la solución permanente es esta senoide que está acá, pero esto no es ni un seno ni un coseno. Tiene forma de seno y coseno, pero si fuera un seno, empezaría con 0 en 2pi, y si fuera un coseno, valdría la amplitud, o sea, el valor de la amplitud de esta, que será, no sé, más o menos medio, por lo que se ve acá, medio, en 2pi. Pero no es ni el seno ni el coseno, es esta combinación de senos y cosenos. Pero yo veo que esta combinación de senos y cosenos termina siendo una senoidal, solo que está desfasada. Es un término que los electricistas seguramente me entienden muy bien, pero lo que le voy a explicar a los alumnos que tengo acá de civil. Cuando una senoidal se desplaza respecto horizontalmente, lo que cambia es, se dice la fase, es una diferencia de ángulo. Acuérdense que el pi, 2pi, 3pi son los argumentos del coseno, y acuérdense que el coseno está referido a una función periódica. Entonces normalmente le llamamos ángulo. Cuando hay una diferencia en el ángulo, o sea, si el seno de t se corrió 90 grados, uno puede decir es el coseno de t y lo resolvió así, pero si se corrió menos, ya no es el coseno de t. Entonces, es eso, el valor que se corre es lo que se conoce como diferencia de fase o ángulo de fase. La pregunta es acá, ¿cómo hago para obtener ese ángulo de fase? Porque si a mí me interesa el análisis cualitativo,
sobre todo si esto responde a un circuito eléctrico, a mí me interesa saber qué desfasaje hay, o sea, qué diferencia de ángulo hay entre la entrada y la salida, entre el forzamiento y la respuesta. Así que vamos a hacer una modificación en el proceso de complejificación para obtener el ángulo de fase. Bueno, ¿se entiende la idea de lo que queremos hacer? Es decir, yo resolví esto y me quedó de la misma manera que con la en particular, haciéndolo todo real con una combinación de senos y cosenos. Pero está el problema este que no puedo encontrar, esta solución no me muestra quién es el ángulo de fase. Así que, y para algunos alumnos de la materia es importante el tema del ángulo de fase, así que lo tenemos que ver. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Se acuerdan que en el proceso de complejificación habíamos encontrado que A era igual 1 sobre 1 más 2i, y que reescrito de otra forma, esto era 1 menos 2i sobre 5. Bien, hay otra forma de escribir un número complejo. ¿Se acuerdan cuál es? Esta es la forma rectangular o cartesiana. Y hay otra forma de escribir un número complejo. Coordenadas polares. Exacto, la forma polar. En esa forma polar, el número complejo A se describe como el módulo de A por E a la I phi, donde ahora más adelante vamos a ver, pero ya les cuento, phi es el ángulo que se forma entre, acuérdense, si yo tengo un eje real y un eje imaginario, así que el número complejo termina siendo un segmento que no es ni vertical ni horizontal, y entonces el ángulo que mide ese segmento contra la horizontal es θ. Y se obtiene como el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real del complejo. Pero como es el arco tangente y todo eso, por ahora lo dejamos como θ, que simplifica la notación. Después vamos a ver cómo les va a quedar por ahí la fórmula de cómo calcular. Así que entonces, A lo tenemos así. Así que si A es ahora en forma polar esta expresión que tenemos nosotros acá, la I compleja, en vez de utilizar este A, lo usamos así. Entonces, ¿se acuerdan? La I compleja era A por E a la IT, así que me queda de esta manera. Y entonces, ¿qué puedo hacer con estas dos exponenciales? ¿Sumarlas? Claro, el producto de potencias de igual base, así que esto me queda, bueno, el 1 raíz de 5 viene el módulo de A, E a la I, T más θ. Sí. Y ahora, aplicando la fórmula de Euler, me queda 1 sobre raíz de 5, coseno de t más θ, más I seno de θ. Y entonces tengo una nueva expresión para la solución compleja. ¿Cuál es la parte que me interesa? El tita. O No la escuché. diferencia. El tita o la diferencia entre t y tita. No. Tengo la solución compleja. Quiero encontrar. Acordate que yo hice de la solución, yo volví hacia atrás y me quedo con A acá. Sí. O sea, todo lo que había hecho yo después de A, sirvió para resolver la ecuación, pero no me sirve para encontrar el desfasaje. Así que me volví hacia atrás y transformé A en polares. Así que estoy en el paso en que volví hacia atrás, llegué a la parte compleja de la solución. Sí. Entonces, Quiero la imaginaria. me quedo con la parte imaginaria, exacto, que era seno de t más θ. Así que mi I particular ahora para la ecuación original, que acuérdense que era con seno, es I particular 1 sobre raíz de 5 de seno de t más θ.
Y entonces, fíjense que ahora, en esta expresión de la solución particular, que acuérdense es la que permanece en el tiempo, porque la parte homogénea tiende a cero después de un determinado tiempo, este θ termina siendo el desfasaje que estoy buscando. Y haciendo un 2 por 1, tengo además la amplitud de la respuesta. Entonces ustedes acuérdense, mi forzamiento era seno de t. La amplitud del forzamiento es 1, la amplitud de la respuesta es 1 sobre raíz de 5. Y el ángulo de fase, o la diferencia de fase, es este valor de θ. Puedo expresar esto, por si lo requiriera, como un coseno. Para eso hay que tener en cuenta esta identidad que tienen acá, de que seno de alfa es coseno de alfa menos 90 grados. Y entonces, la I particular la puedo escribir como 1 sobre raíz de 5. La amplitud es la misma, lo único que cambio es un seno por un coseno. Y entonces ahora acá me queda que esto es un coseno con un desfasaje de θ menos 90 grados. Bueno, les pongo entonces la fórmula ahora de cuánto vale θ. Así que θ les había dicho era el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Esto da más o menos 63 grados. Reemplazado acá, me queda 1 sobre raíz de 5 por el coseno de t menos 153. Y este es el desfasaje entre el seno original y el coseno, o si hubiésemos puesto acá directamente θ, hubiese quedado t menos 63 grados. Así que bueno, tomando la complejificación y transformando el valor de A que resulta de este proceso en polares, termino obteniendo no solo el ángulo de fase de la respuesta, sino la amplitud de la respuesta. Por eso es que es importante el proceso de complejificación. ¿Alguna pregunta? No, profe. No. Bueno. Vamos ahora a ver el forzamiento senoidal, pero en sistemas no amortiguados. O sea, vamos a ver un oscilador armónico no amortiguado, forzado, con forzamiento senoidal. O sea, la ecuación es esta. Ya no tengo el término amortiguamiento y elegí en este caso usar un coseno de omega t. Esta letra es omega, la letra griega omega. Bueno, entonces, para resolver esto, lo primero que tengo que encontrar es la solución general de la homogénea. La homogénea es esta. Así que de acá escribo el polinomio característico, S cuadrado más Q. Así que resolviendo esto me queda que S es igual a más menos I raíz de Q. A este raíz de Q lo voy a llamar omega 0, que es la frecuencia natural con la que oscila este oscilador. Acuérdense, omega 0 es la frecuencia natural. Bueno, como S es compleja, hago el tratamiento de las complejas, o sea, la conjetura para llegar acá era que I era igual a E a la ST, o sea, E es igual a E a la más menos I omega 0T, y entonces acá sabemos que tenemos el seno de omega 0T más I seno coseno de omega 0T, hacemos la combinación lineal de la parte imaginaria y la parte real, y entonces me queda que la solución general de esta ecuación homogénea es K1 por coseno de omega 0T más K2 por seno de omega 0T. Esto lo pasa rápido porque ya tendrían que estar cancheros con esto. De todas maneras, si alguno tiene alguna pregunta, se perdió. Sí, yo un poco. ¿A dónde te perdiste? Cuando plantea
I de T es igual a EST. E al ST. Acordate que siempre Sí. que resolvemos estos, nosotros utilizamos el polinomio característico Sí. porque habíamos supuesto que como conjetura que la solución es E a la ST. Sí. Estamos Ah, con la parte homogénea, ¿eh? sí, sí. Ah, y ese es. Porque era una exponencial la que podía derivarse dos veces. Bueno, es decir, le aplicamos a esta que no tiene amortiguación, no importa, porque en ese caso P es 0, pero sirve el mismo procedimiento. Sí, Polinomio característico, resuelvo S, y todo esto se obtenía de que la sí. conjetura era I de T igual a E a la ST. Por eso acá estoy reemplazando a S por más menos I omega 0. Acordate Sí. que omega 0 es la raíz de Q, que aparece acá, yo lo llamé omega 0. ¿Está? Sí, sí. Sí, sí. Bueno. Así que tengo la solución general de la homogénea. ¿Qué me falta ahora? Para resolver particular. La particular. una particular de esta, pero voy a usar la complejificación. Así que, ¿cuál sería la ecuación compleja? Raíz cuadrada de Q es el real que acompaña al imaginario. No, tengo esta ecuación, ¿sí? Sí, Y quiero voy a usar el proceso de complejificación, por lo tanto planteo, esta termina siendo parte real o imaginaria de una ecuación compleja. esa no es la parte real. La parte real. Bueno, ¿cuál sería la ecuación compleja? La derivada segunda de I más QI igual a E a la WT. A la IWT. O sea, es la parte izquierda, es la misma. Y de este lado va una exponencial compleja. Por eso ahí, digamos, lo que dijo el compañero estaba correcta, pero se olvidó justo el key de la cuestión, que es la compleja. Y omega t es lo que acompaña acá al seno o al coseno. En este caso, como es un coseno omega t, entonces acá es I omega t, es E a la I omega t. Bueno, ¿cuál creen ustedes que sea la conjetura para la solución compleja de esto? Esto va a tener una solución compleja, así que ¿cuál creen ustedes que sea, cuál conjeturan ustedes que sea esa solución compleja? ¿O qué forma tiene? Va a ser un coseno. Bueno, perdón, va a ser una combinación entre seno y coseno. No, estamos con el proceso. A ver, vos tenés acá una ecuación con un forzamiento exponencial. Sí. Una función exponencial. Una función exponencial. Siempre planteamos la misma exponencial multiplicada por una constante. Sí. Eso lo hacen siempre. Bueno, acá hacemos lo mismo. Así que, si la solución es compleja, ahora reemplazo esto acá, no lo tengo, pero lo derivo dos veces. Entonces, si derivo dos veces, acá me queda A I cuadrado, omega cuadrado, E a la I omega t, más Q por E a la I omega t, igual a E a la I omega t. En ese proceso, despejo A, esto es igual que como lo hicimos antes, solo que tiene menos términos porque le falta el dp, y entonces me queda que A es igual a eso que tienen ustedes ahí. O sea, 1 sobre Q menos omega cuadrado,
o expresado en función de la frecuencia natural, 1 sobre omega 0 al cuadrado menos omega cuadrado. Es decir, si esta es la conjetura, haciendo el proceso que hacemos siempre, llego a que A es esto. Créanmelo, después lo revisan ustedes. Pero es el mismo proceso que hicimos antes. Bien. Está bárbaro, pero tiene un problema ese valor de A. No. ¿Cuál problema tendría? Puede ser que solo es real. Hace cero el denominador. Claro. O sea, yo acá la frecuencia de este coseno la dejé como una variable. O sea, yo podría poner acá cualquier omega, pero esta solución solo me sirve si omega es distinto de omega 0. Sí. ¿Está? Bueno, no importa. A ver, salvo ese caso, la solución me sirve, así que vamos a seguir trabajándola teniendo en cuenta entonces que omega 0 tiene que ser distinto de omega. En realidad, omega distinto de omega 0, porque omega 0 es la frecuencia natural del oscilador. Esa no la puedo cambiar. Si puedo cambiar de oscilador, pero si elegí un oscilador, ya esa frecuencia es fija. Así que el forzamiento para este proceso de solución que estoy llevando adelante no puede tener la misma frecuencia que la frecuencia natural del oscilador. Así que entonces, uso ese A, como habíamos dicho, ¿a dónde lo tengo acá? La I compleja era A por E a la I omega T, así que reemplazo A, aplico la fórmula de Euler y me queda esto. ¿Y de acá con qué me quedo de la solución compleja? Con la parte real. Con la parte real, o sea, este valor multiplicado por el coseno de omega 0t. Así que la solución general de esta ecuación es sumar la parte de la homogénea más la particular de la forzada, y ahí tienen entonces la solución general. Acuérdense, esto funciona siempre y cuando omega sea distinto de omega 0. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Sí. Dale. En los sistemas que están amortiguados, omega 0 va a ser más, va a ser... No, ahí ya no eh, tenés un omega 0. está bien. Está bien. Era eso. O sea, la frecuencia natural es la de lo que se llama del oscilador armónico simple. No tiene amortiguamiento. Fíjate que, ¿por qué? Analicemos esta solución. Yo utilicé acá el principio lineal y ampliado porque, vean, digamos, esta ecuación cumple con todos los requisitos, ¿no? ¿Se acuerdan? Todos los valores son constantes, es lineal. Ahora, como no tiene amortiguador, pensemos que no tiene amortiguador. Esto, ¿a qué tiende cuando t tiende a infinito? Eso va a estar oscilando infinitamente. Claro, al no tener amortiguador, ya no pasa eso que la parte homogénea desaparece en el tiempo, la solución de la homogénea desaparece en el tiempo. Porque fíjese, ya no tiene las exponenciales negativas. Entonces, yo tengo oscilaciones que me produce la parte homogénea y tengo oscilaciones que me produce la parte que obtuve de la forzada. O sea, voy a estar lleno de oscilaciones. Acá no me va a pasar que voy a tener una solución transitoria o una forma transitoria y una forma permanente. ¿Esto es por qué? Porque no tengo una amortiguación. Y entonces, ¿cómo se van a ver la solución? Bueno, veámoslo ahora. Esta era la ecuación, esta era la solución, y entonces acá, bueno, elegí un valor de omega,
1,2 y dibujé esto que está ahí. Y esto no dibujo más porque se sigue repitiendo así en el tiempo. ¿Ven alguna particularidad en esa gráfica? Hay dos, una obvia y una no tan obvia, pero hay dos. Que se va como repitiendo en intervalos de 30. ¿Puede ser? O Sí, sea, esa es la obvia. y que en 30 está como casi en cero, está muy cerca de cero. Sí, obviamente en algún lugar pasa por C. Bueno, Ah. ahí es. Porque fíjense, vamos a trabajar sobre tu. Mirá, si yo uniera con una envolvente los máximos. ¿Qué forma tiene? Senoidal. Sinusoidal. Una senoidal, o sea que es como que tengo una senoidal que me va produciendo esta oscilación y otra senoidal que se llama modula la amplitud de la respuesta. O sea, hago una senoidal de amplitud variable, pero la amplitud es variable según una segunda senoidal. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Así que entonces tengo en esta respuesta dos frecuencias. O sea, la frecuencia rápida, que es la de estas oscilaciones, y una frecuencia lenta, que es la frecuencia de esto. Esto tiene un nombre y se llama pulsación. ¿Alguno de ustedes toca guitarra? No, yo no. Sí. Bueno, a ver, el que dijo sí me va a entender lo que digo, y los otros después, bueno, búsquenlo al que toca la guitarra y vayan con él y van a escuchar lo que yo les digo. Cuando vos estás afinando una cuerda, normalmente lo que usás es tocar una cuerda contra la otra, ¿sí? Y entonces cuando las dos suenan igual, decís, las dos cuerdas las afiné. Lógicamente, si tenés un afinador no haces esto, pero si no lo tenés, vas afinando una cuerda contra la otra. Si tenés un diapasón, por ejemplo, que te permite afinar una cuerda y el resto las tenés que afinar contra esa. Ahora, entonces, cuando las dos cuerdas suenan igual, las dos tienen la misma frecuencia, entonces tienen el mismo sonido. Pero un chiquitín antes de que estén afinadas, ¿vos qué sentís que hacen las cuerdas? ¿No sentís como un sonido que sube y baja? Una Sí, especie de wow, wow, wow. claro, como disonante. Exacto. Lo que vos estás escuchando ahí es este fenómeno, el de las pulsaciones. Entonces, si esto fuese un sonido, acá tendrías cero intensidad, el sonido aumenta y baja, aumenta y baja. A eso se llama pulsación. O sea, ahora lo vamos a estudiar. Ahora, este fenómeno de la pulsación no está siempre presente en esto, porque fíjense lo que pasa si yo hago la gráfica de esta misma función solución, pero para otro valor de omega. Las mismas condiciones iniciales, pero otro valor de omega. Ahora elegí omega 0,5. También se ve que hay oscilaciones y qué sé yo, pero ya esto tiene forma de ruido. Esto pasa cuando vos, volviendo al ejemplo de la guitarra, las dos cuerdas son muy diferentes. Están muy desafinadas, entonces se siente un ruido. Vale decir que este fenómeno de la pulsación aparece cuando, fíjense que este raíz de 2 viene de el raíz de P, o sea, es el omega 0. Omega 0 igual a raíz de 2 vale más o menos 1,41.
¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Y este omega, el del forzamiento, es 1,2. 1,2 está más cerca de 1,41 que 0,5. Este fenómeno de las pulsaciones aparece cuando las frecuencias del forzamiento es cercana a la frecuencia natural de oscilación del sistema. Bueno, vamos a estudiar ahora de qué se trata este fenómeno de la pulsación. ¿Alguna pregunta? No, profe. Entendido. No, Bueno, alguien podría haberme preguntado, ¿y qué significa estudiar el fenómeno de la pulsación? ¿Qué es lo que me interesa del fenómeno de la pulsación? Me interesa saber cuáles son estas dos frecuencias. ¿Cuál es la frecuencia rápida de la oscilación y cuál es la frecuencia lenta de la pulsación? Cuando yo miro esto acá, esto es una suma de senos y cosenos, no puedo obtener esas dos frecuencias. Necesitaría expresar esta suma de senos y cosenos como un producto. Entonces, el objetivo es, al estudiar la pulsación, encontrar esas dos frecuencias. La frecuencia rápida de estas oscilaciones y la frecuencia lenta que corresponde a la frecuencia de pulsación. Entonces, ahí lo que tenemos representado es una gráfica en la cual tenemos para el mismo valor de omega 0, perdón, de omega de 1,2, están representadas la frecuencia, un seno con amplitud 2 no interesa, y un coseno, uno con la frecuencia natural y otro con la frecuencia del forzamiento. Y entonces ustedes pueden ver un poco la explicación de a qué se debe la pulsación, ¿no? Porque, por ejemplo, en este punto coinciden los dos máximos, o sea que si yo sumo estas dos cosas, voy a obtener una amplitud de 4. Pero hay otros puntos, por ejemplo acá, en donde una senoide está en el máximo y la otra está en el mínimo. Y entonces, cuando la sumo, da 0. Quiere decir que como tengo la suma de dos senoides con distinta frecuencia, a veces se suman, a veces se restan. A veces alcanzan un máximo y a veces alcanzan un máximo de amplitud y a veces un mínimo de amplitud que es 0. Es decir, esto que está acá, y ya queda claro entonces, ¿no? Que tengo una frecuencia de oscilación para una senoide cuya amplitud está modulada por una segunda senoide. Una frecuencia rápida de las oscilaciones y una frecuencia lenta que corresponde a la pulsación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Queda claro entonces qué es lo que quiero obtener con el próximo desarrollo que voy a hacer? Sí, sí. sí. ¿Qué es lo que yo porque ahora voy a empezar un desarrollo matemático. Algunos se podrán pensar, ¿para qué estoy haciendo eso? Se lo estoy explicando antes. Entonces, lo que yo quiero es obtener cuáles son esas dos frecuencias. Pero, ¿entienden a qué dos frecuencias me estoy refiriendo? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, vamos a trabajar. ¿Se acuerdan? La solución del oscilador era esa. Volvemos de vuelta a lo genérico, ¿no? Donde tengo un omega 0 que depende de cuál es el oscilador y un omega que depende del forzamiento. Entonces vamos a tomar, para encontrar quiénes son K1 y K2, vamos a elegir una condición particular, unas condiciones iniciales, en donde I de 0 es igual a 0 e I' de 0 es igual a 0. Entonces, el proceso para encontrar K1 y K2 ya imagino que lo vieron en la práctica. Entonces, ¿qué hago? Bueno, si I de 0 es 0, reemplazo acá todos los t por 0 y de este lado izquierdo me queda un 0. Y cuando reemplazo todos estos t por 0, acá me queda el coseno de 0 que es 1, el seno de 0 que es 0, y de vuelta el coseno de 0 es 1.
mirando esta ecuación que me quedó acá, puedo sacar cuánto vale K1. ¿A qué es igual K1? ¿No sería igual a la resta entre eh, omega 0 al cuadrado menos omega al Sí, ahí cuadrado? está, más o menos Ah, a eso. K1 es igual a eso. Bueno, ahora voy a usar esta otra expresión para encontrar K2. ¿Qué necesito antes de hacer un reemplazo? derivarla. ¿O no? Si alguien dijo algo, no lo escuché porque justo pasó el camión de la basura. No tiene que derivar la función para... Perfecto, sí, tengo que derivar. Ahí está derivado. ¿Sí? Usando la regla de la cadena, derivé todos los términos y ya tengo, bueno, K1 sé quién es. Así que hago los reemplazos y me queda esta ecuación. Y de esta ecuación puedo sacar cuánto vale K2. Sí. Correcto, K2 vale 0. Así que reemplazando los valores de K1 y K2 en esta ecuación, me queda esto que está acá. Fíjense que el término del medio se me fue porque K2 vale 0. K1 lo reemplacé acá por menos 1 sobre omega 0 cuadrado menos omega cuadrado, y este es el término que estaba acá que no tenía ni K1 ni K2. Así que fíjense que este factor es el mismo, así que lo saco factor común, y me queda 1 sobre omega 0 al cuadrado menos omega cuadrado por coseno de omega t menos coseno de omega 0t. Con esto lo único que hice es encontrar una solución particular para determinadas condiciones iniciales, pero sigue siendo una suma algebraica. Y yo quiero, acuérdense, obtener un producto para poder ver cuáles son las dos frecuencias que están en juego en las pulsaciones. Así que entonces, si ustedes recordarán, esta solución era la parte real de una solución compleja. Sí, sí. Así que entonces, la solución compleja va a tener esta misma forma, solo que en vez del coseno de omega t, va a tener e a la i omega t, y en vez del coseno de omega 0t, va a tener e a la i omega 0t. O sea, esto que está acá. ¿Por qué me fui a la parte compleja? Porque necesito, acuérdense, convertir esto en un producto. Trabajarlo con la parte como número real no me va a servir, así que me voy al mundo complejo, opero con los complejos y después vuelvo acá. Así que es simplemente un paso que necesito hacer para poder transformar esa expresión. Bueno, entonces, ¿está claro cómo llegué a esta expresión que está acá? A la Sí. última. Así que bueno, continúo desde acá, empiezo una nueva filmina empezando desde acá. Acá voy a definir dos valores que voy a llamar alfa y beta. Alfa es el promedio de las dos frecuencias, omega y omega c. Y beta es la semi-resta de las mismas frecuencias. Así que fíjense una cosa. Si sumo alfa más beta, esto es alfa, esto es beta, me da omega. Revisen la cuenta, ¿está bien? Sí, sí. Sí. Bueno, haciendo lo mismo, si resto alfa con beta, obtengo omega c. Así que voy a usar esto para reemplazarlos acá. Voy a reemplazar omega por alfa más beta y omega 0 por alfa menos beta. Así que me queda esta primera, lo que yo tengo acá. Y fíjense una cosa,
si aplico lo de producto de potencia igual base a las dos exponenciales, la parte de I a la alfa t es común a los dos términos. Así que lo saco acá factor común. Y lo que me queda es del primero E a la I beta t y del segundo menos E elevado a la menos I beta t. ¿Me siguieron hasta acá? Sí. Bueno, voy a aplicar a las exponenciales que están en el paréntesis la fórmula de Euler. Y a esta también. Le voy a aplicar fórmula de Euler a las tres exponenciales. Entonces, la primera que decía la alfa t es coseno de alfa t y seno de alfa t. Bueno, y lo mismo con las otras. Pregunta. ¿A qué me queda igual el corchete? A cero. No, No. A 2i seno de beta t, ¿no? claro. Las partes reales se cancelan y las partes imaginarias se suman. Así que eso queda 2i seno de beta t. Bien. El 2 lo mando para adelante, a la parte del coeficiente este, y el I seno de beta t lo multiplico por el paréntesis, lo distribuyo al paréntesis. Así que me queda lo que ustedes están viendo acá, ¿no? Menos seno de alfa t, seno de beta t, más I coseno de alfa t, seno de beta t. Y ya logré la transformación que quería. Así que yo ahora me tengo que quedar con qué parte de esta solución compleja. Vuelvo a la parte real. A la parte real, ¿se acuerdan que todo esto venía desde un coseno? Sí. Así que me quedo con la primera parte, así que transformé, ahora sí, la solución en un producto. Ven que tengo este coeficiente por el seno de alfa t por el seno de beta t, reemplazando a alfa y beta. Alfa, ¿se acuerdan? Era omega más omega 0 sobre 2, y beta era omega menos omega 0 sobre 2. Y entonces acá tengo el producto de dos senoidales, cada una con una frecuencia diferente. Díganme ustedes cuál es la rápida y cuál es la lenta. La rápida es la que es ¿cómo es esto? Omega más omega cero. Claro, la que tiene acuérdense, las frecuencias son números positivos, así que este número, omega más omega 0, es más grande que omega. Así que esta es la frecuencia lenta. ¿Y cuál era la de la pulsación? ¿Se acuerdan? ¿La rápida o la lenta? La de las pulsaciones era la lenta. La lenta. O sea, esa que tienen ahí es la frecuencia de pulsación. Y obtuvimos entonces lo que buscábamos de este fenómeno de la pulsación. ¿Cuál es la frecuencia a la que se producen las pulsaciones? Y esta es la rápida, es la frecuencia de las oscilaciones. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? No. No, profe. Bueno. Entonces, volvamos al problema original, en el caso este del ejemplo el 2, así que acuérdese cuando Q era 2, omega 0 era raíz de 2. Fíjense una cosa, esta es la solución general y ahora habíamos llegado a que esta era la parte que venía de la solución particular. K1 y K2, ¿de qué dependen? Dependen de la parte homogénea. Sí, Sí, y más en concreto, ¿de qué dependen? Ahora tengo acá
Esta es la solución general de esta ecuación. K1 y K2, ¿de qué dependen? O sea, las obtuve a partir de la solución de la homogénea, pero ¿de qué depende? de la frecuencia del... Correcto, de las condiciones iniciales. Sí. O sea que esto puede ser distintos valores dependiendo de las condiciones iniciales. Pero esta amplitud que está acá, porque esta es la amplitud de este coseno, esta amplitud, acuérdense, también estaba ahí, apareció, vuelvo hacia atrás en la última. Acá aparece también, ¿no? El 1 sobre omega 0 cuadrado menos omega cuadrado. Hay un menos 2 acá, pero si esto lo pongo aparte, aparece siempre el término 1 menos 1 sobre omega 0 al cuadrado, que es 2, menos omega cuadrado. Esto está presente en todas las soluciones. Así que si está presente en todas las soluciones, voy a graficar esto en función de omega. ¿Cómo varía esto en función de omega? Y fíjense qué pasa. ¿Qué ven? Una asíntota vertical. Sí, bueno, pero ahora no me des la respuesta a un matemático, dame la respuesta a un ingeniero. Un límite. ¿Qué? Un límite. Sí, y entonces, Una discontinuidad. sí, pero vos te centrás en la discontinuidad, pero acordate que esa discontinuidad, ¿qué valor creen que sea? El de omega 0. Claro, el que tenemos prohibido, así que ese en realidad no me interesa, porque todo esto que yo estoy estudiando es cuando omega es igual, perdón, es distinto de omega 0. Sí. Así que no me contesten sobre ese punto, contéstenme sobre el resto. Como ingenieros, ¿qué ven? Esta es parte de la respuesta de un sistema. Bueno, eso se cumple en todas las partes de... Esto se cumple para todas las soluciones. Sí, O sea, lo que yo estoy representando es este circulito en función de omega. sí, O sea que este término es tan... Porque son todos senos y cosenos. Acordate que la parte de seno y coseno son oscilaciones que van entre -1 y 1. Cada uno son números que modifican la amplitud de este coseno y de este seno. sí. Pero esto está presente en todas las soluciones. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando los dos valores de omega son muy próximos, ¿qué pasa con la amplitud de la respuesta? Se dispara, se va para arriba. Exacto, sí, se dispara. Vuelvo hacia atrás en una de las gráficas que usamos antes. Cuando yo les puse esta gráfica, les dije, acá hay dos características. Una es obvia y la otra no es tan obvia. Y trabajamos sobre la obvia, pero nadie me dijo, ¿cuál es la otra? La que no era tan obvia. La que no es tan obvia es, ¿cuál es la amplitud del forzamiento? ¿Cuánto vale? Eh, 2 menos omega cuadrado. ¿No? A ver, el forzamiento es coseno de omega t. Sí, ¿Cuál es la amplitud de ese forzamiento? 1, 1. ¿Cuál es la amplitud a la que llega la respuesta? 4. Casi 4. Sí, 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 casi 4. O sea, vamos a un ejemplo que van a entender, aunque es mecánico, lo van a entender todo. Esto es como si ustedes anduvieran
con un auto por un camino empedrado, el empedrado le da una oscilación periódica a la rueda del auto, y si el empedrado tiene diferencias de 3 centímetros, el auto empieza a bailar como con saltos de 1 metro. Epa, esto es complicado desde el punto de vista ingenieril, porque si da la casualidad que yo tengo que trabajar con un forzamiento que está cercano a la frecuencia natural, vuelvo a la última que estábamos trabajando, ¿eh? Paso todo rápido de nuevo. Si yo tengo que diseñar un sistema en estas condiciones, las respuestas pueden ser enormes. De hecho, esto vale para cualquier valor de omega 0 distinto de omega. O sea que yo me puedo tomar forzamientos con frecuencias muy cercanas al omega 0. Y entonces voy a tener respuestas amplísimas. ¿Eso qué puede pasar? Por ejemplo, en un circuito eléctrico, corrientes enormes que lo quemen. Es decir, teóricamente yo podría acá tener amplitudes de 1.000.000. Pero en la práctica, ya sea un sistema mecánico o un circuito eléctrico, no puedo diseñarlo, o tengo que tenerlo en cuenta en realidad al diseñarlo, que podría llegar a tener corrientes muy altas. Ese es el tema de las pulsaciones. O sea, no solo es pintoresco porque sube y baja y genera eso que llamamos pulsación, sino que el problema es que, además de las pulsaciones, el máximo de la pulsación puede ser impresionante. Y entonces puede producir la rotura de un sistema. Vamos a un ejemplo de una gráfica de esto para determinadas condiciones iniciales. Entonces, mis condiciones iniciales son que I de 0 es 0,5, I' de 0 es 0, y tomé un forzamiento con frecuencia 10. Y entonces esto parece tener más o menos una forma senoidal con una amplitud de aproximadamente 0,5. ¿De acuerdo? Todo normal. Fíjense, si cambio con las mismas condiciones iniciales, no, en realidad no uso las mismas condiciones iniciales, pero cambio, de todas maneras no me afecta tanto, pero cambio la frecuencia. Es el mismo oscilador, pero ahora utilicé una frecuencia de 1.4. Miren lo que pasa con la amplitud de la respuesta. Paró ahí, y paró ahí porque dibujé hasta 60 segundos. ¿Qué creen que va a pasar si dibujo 60 horas? Va a ser inmenso, ¿no? Claro. Bueno, esto es un tema que tiene un nombre cuando las dos frecuencias son iguales. El nombre es resonancia. O sea, ¿cuándo se presenta el fenómeno de resonancia? El fenómeno de resonancia se presenta cuando la frecuencia de un forzamiento periódico es igual a la frecuencia natural del sistema, y obviamente el sistema tiene que ser no amortiguado, por lo tanto no tiene que tener amortiguación. Dicen, bueno, está, me quedo tranquilo, total. Todos los sistemas tienen algún tipo de amortiguación, porque siempre hay, aunque sea alguna resistencia ahí metida, ya sea una resistencia eléctrica o un rozamiento en un mecánico, que hacen que se produzca algún tipo de amortiguamiento. Bueno, veamos este video que posiblemente ya alguno de ustedes lo vio, pero bueno, lo pongo por si alguno no lo vio. Démosle tiempo a que se cargue. Bueno, mientras tanto les voy contando hasta que empieza. Este es el video de un puente que se construyó en Estados Unidos
en el estado de Washington, cerca de su capital, en Seattle. Es un puente que está sobre un río, cerca de la desembocadura del río, es el río Tacoma. Obviamente el puente se llama igual que el río, el puente Tacoma. Fíjense lo que le pasa frente a un temporal de viento en ráfagas. El puente es parecido al Zárate Brazo Largo, ¿eh? Es de hormigón con todos esos cables que ustedes ven ahí de acero. El acero y el hormigón parecen de plastilina. Bueno, alguien me podría decir, pero ¿qué fue lo que pasó ahí? Si usted dijo que la frecuencia, digamos, el problema de la resonancia o el fenómeno de la resonancia se presenta cuando la frecuencia del forzamiento periódico es igual a la frecuencia natural de oscilación del sistema, y obviamente, como es un oscilador armónico no amortiguado, la amortiguación tiene que ser cero. Y ese puente es un puente real, así que seguro que tenía algún tipo de amortiguación. Bueno, a ver, el fenómeno de resonancia se presenta bajo esas condiciones que yo les definí. Pero, o sea, son amplitudes que tienden a infinito. Pero en condiciones cercanas, ya sea en frecuencias parecidas, como las que vimos hoy en el gráfico, cuando era 1,4 contra 1,41, o con amortiguamientos bajos, a lo mejor no se presenta la resonancia, pero sí se presentan oscilaciones con amplitudes tan grandes que terminan destruyendo los sistemas. Por eso es que vamos a estudiar el tema de la resonancia. ¿De acuerdo? Sí. Hola, ¿están ahí todavía? Sí, sí, sí. Bueno, sí, dale, decime. Con el video, ahí cuando el puente se cayó, se dejó de mover, o sea que dejó de estar en resonancia con el aire que va. No, lo que pasa es que se cayó el puente y que se hundió en el agua, entonces ya no, digamos, ya se terminó el problema, pero se terminó el sistema. Sí.
Ahora, les cuento la anécdota. ¿Saben lo que pasó con los ingenieros que diseñaron ese puente? Eso fue en Estados Unidos, no en la Argentina. Acá no les pasa nada, pero allá, ¿qué les pasa? Tuvieron perpetua, me imagino. No, fueron presos. ¿No? Pero ¿qué pasó? Fíjense que el video es muy antiguo. No recuerdo la fecha, pero esto es alrededor de los 50 del siglo pasado, de mediados del siglo pasado. Los ingenieros probaron que diseñaron el puente de acuerdo al estado del arte en el momento en que lo diseñaron. O sea, cuando uno dice el estado del arte es los conocimientos que tenía la ingeniería en ese momento. En ese momento todavía no se conocía este fenómeno de la resonancia. Entonces, como no se conocía el fenómeno de la resonancia, ellos no pudieron diseñar el puente para enfrentar este problema. Y entonces, claro, zafaron. Después de estar un tiempo preso, en el juicio salió que fueron inocentes porque hicieron todo lo que podían hacer con lo que se sabía en ese momento, así que quedaron libres. Pero, digamos, a partir de ese momento, en todas las construcciones, ya sea civiles o mecánicas, se tiene en cuenta este fenómeno cuando pueden aparecer excitaciones o forzamientos periódicos. Así que bueno, vamos a estudiar la resonancia, aunque es una situación ideal, reitero, o sea, que las dos frecuencias sean iguales y no existe el amortiguamiento, porque siempre existe algo de amortiguamiento. Pero vamos a estudiarlo en forma ideal para ver a qué nos enfrentamos cuando estamos cerca de la situación. ¿De acuerdo? Así que entonces, mi problema ahora es el oscilador armónico no amortiguado con un forzamiento que tenga la frecuencia natural del sistema. Nuevamente vamos a esta es la parte real de una ecuación compleja, planteamos la ecuación compleja. Ya sabemos que no podemos usar la solución, la conjetura de que es A por I a la I omega 0t, porque vimos antes que eso me lleva a que omega 0 tiene que ser distinto de omega, y acá estoy planteando de entrada que mi forzamiento es omega 0, así que hago una segunda conjetura en este caso, y como siempre multiplico por t. Así que la I compleja es A por t por E a la I omega 0t, y entonces, cuando hago todos los reemplazos y resuelvo la ecuación para hallar A, llego a esta ecuación en donde A es igual a 1 sobre I sobre 2 omega c. Así que reemplazo esto en la solución. Así que esto es I sobre 1 sobre I 2 omega 0 t por E a la I omega 0 t. Escribo la parte de la exponencial como con la fórmula de Euler. Como el I en el denominador lo puedo pasar como menos I al numerador, lo distribuyo, y entonces me va a quedar el coseno multiplicado por menos I, como lo ven acá, y el seno multiplicado por menos I cuadrado. Pero I cuadrado es menos 1, es con ese menos queda más, por eso me queda acá seno de omega 0t menos I coseno de omega 0t. Bueno, de vuelta, como mi ecuación es con coseno, me quedo con la parte real de esta ecuación, así que la I particular de esta ecuación es 1 sobre 2 omega 0 por t multiplicado por el seno omega 0t. La parte homogénea es la misma, porque la parte izquierda es la misma desde que venimos trabajando desde hace un rato, así que entonces la solución general para el caso de la situación de resonancia es esto que tenemos acá. Cuando hago una representación gráfica de esta solución, fíjense lo que tengo. Las oscilaciones que van aumentando de amplitud, y la amplitud en realidad está modulada por estas rectas.
¿Y esas rectas qué son? Bueno, yo acá elegí el ejemplo donde Q era 2, por lo tanto omega 0 es raíz de 2, las condiciones iniciales 0 ambas, y entonces el término 1 sobre 2 omega 0 es 1 sobre 2 raíz de 2. Bueno, esta recta que está acá es 1 sobre 2 raíz de 2 multiplicada por t, y esta recta que está acá abajo es menos 1 sobre 2 raíz de 2 t. Es decir, acuérdense, esta parte, K1 y K2 dependen de las condiciones iniciales, pero lo que me interesa es la parte que acompaña a este seno de raíz de 2t. ¿Por qué? Porque esto es la amplitud de la respuesta final y me muestra que crece con el tiempo. O sea, ¿qué sucede en el fenómeno de resonancia? La amplitud de la respuesta tiende a infinito según esta pendiente. En vez de tener un comportamiento senoidal como... No, ya acá no hay pulsaciones. Pues acordate que la pulsación Sí. aparecía cuando omega 0 era cercano a omega, o sea, tenían que ser distintos, pero aparecía Sí. la pulsación cuando era cercano. Acá estamos trabajando directamente cuando las dos Ajá. frecuencias son iguales. Ah, está bien. Pero de todas maneras, lo que yo les decía antes es, vuelvo hacia atrás para mostrarles el gráfico de antes. Acá. Acá estamos en el caso de pulsación, ¿sí? Pero fíjense que el coseno es 1,4 y la raíz de 2 es 1,41. ¿Qué pasa? Esto va aumentando. En algún momento va a parar y va a bajar, a decrecer esta amplitud. ¿Pero en qué momento? Y bueno, hay que ver cuál es la frecuencia lenta de esta pulsación. Pero seguramente, si bien el sistema, la amplitud de esta oscilación no tiende a infinito, en algún momento va a empezar a decrecer, pero vaya a saber cuánto vale cuando empieza a decrecer. O sea, no se va a presentar el fenómeno de resonancia, pero sí va a pasar que van a haber amplitudes muy grandes. O sea, aunque el sistema no esté resonante, cercano a la resonancia, se rompe igual. Ese es el concepto desde el punto de vista de la ingeniería, el análisis cualitativo que estamos haciendo nosotros con él. Entonces vuelvo a la resonancia. Acá sí, directamente, acá no baja nunca, porque esto es una recta. En la otra se veía igual, pero acordate, cuando vos haces mucho zoom entre el seno y una recta, se ven iguales. Sí. Bueno, eso es lo que pasa con el otro. O sea, se ven iguales, pero acá sí son rectas, o sea, acá sí la amplitud tiende a infinito, y allá es una senoide. Tiene una amplitud que puede tender a ser muy grande, pero que nunca va a ser, o sea, en algún Sí, momento para, sí. en algún momento toma un valor real y desciende. Pero ¿qué pasa? A los efectos prácticos da igual. No es resonancia, pero estando tan próximo a la resonancia, el sistema se va a terminar rompiendo lo mismo. Entonces, ¿se entendió? ¿Alguna pregunta? No, no. Bueno, vamos a trabajar con el último tema. Así dejamos el miércoles que viene todo para repaso. Volvemos al oscilador armónico amortiguado y forzado. Entonces, ¿se acuerdan? Era esto. ¿No? Ahora aparece una amortiguación. Bueno, tenemos un forzamiento periódico con frecuencia omega. Habíamos visto que la I particular
tiene esta forma de una amplitud por el coseno de omega t más un ángulo de fase. Esta era la forma que tenía la solución genérica. Esta es la parte real de una ecuación compleja, que es esta. Y entonces, la I compleja que nosotros postulamos como solución de esta tenía esta forma: A por E a la I omega t. Nosotros lo hicimos esto en un ejercicio con números, pero si lo resolvemos con letras se hace de la misma manera, y me queda que A es igual a este número complejo que depende de Q, o sea, lógicamente de la parte de componente del sistema, que son P y Q, acá tenemos Q, acá tenemos P, y también depende de la frecuencia del forzamiento, este valor de A que aparece acá. Si este número es A, yo lo puedo escribir como 1 sobre B. Lo voy a usar más adelante. Acuérdense que A se puede escribir en forma polar como módulo de A por E a la I phi. Y donde este A, este módulo de A, es lo que llamo A mayúscula, es la amplitud de la respuesta particular. Acuérdense que en este sistema, como tengo amortiguación, sí va a pasar que la parte de la solución homogénea tiende a cero cuando t tiende a infinito. Así que en definitiva lo que va a primar sobre la solución final es la parte particular. Es decir, que la amplitud de este coseno es la amplitud, es el valor que corresponde a la parte real, perdón, al módulo de este número complejo A que salió desde acá. Bueno, vamos a tratar de calcularlos, pero como estamos trabajando en forma genérica se complica, por eso digo que A es 1 sobre B, porque entonces fíjense, dijimos A es el módulo de A, y como A es igual a 1 sobre B, el módulo de A es igual a 1 sobre el módulo de B. El módulo de B es la raíz de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, así que la amplitud de la respuesta tiene esta expresión. ¿Me siguieron hasta acá? Sí. Bueno. Vamos a ver ahora qué pasa con la fase del estado permanente. Acuérdense, ¿por qué lo llamo permanente? Es porque la que permanece en el tiempo, no porque sea constante. Entonces, vamos a intentar ver qué pasa con phi. Dijimos, A es 1 sobre B, y B es módulo de B por E a la I menos phi. Porque si A es con el ángulo phi, B, que es la inversa, tiene el ángulo menos phi. O sea que me queda esta expresión, ¿no? 1 sobre módulo de B por E a la I phi, y la tangente de menos phi es la parte imaginaria del complejo B, que es P cuadrado sobre omega cuadrado, sobre la parte real. O sea, lo tenemos escrito acá, perdón, acá estaban elevados al cuadrado. P omega sobre Q menos omega cuadrado. Así que entonces phi, por propiedades de la tangente, directamente aplicamos esa propiedad trigonométrica, o sea, si la tangente de phi es esto, perdón, la tangente de menos phi es esto, la tangente de phi es el mismo valor cambiado de signo. Así que entonces tenemos acá expresiones tanto para la amplitud como para la fase del estado permanente. Bueno, vamos a representar ahora gráficamente la amplitud respecto de omega. Es decir, para un determinado sistema cuyas constantes son P y Q, voy a tomar a la frecuencia del forzamiento como variable. Entonces digo, ¿qué pasa con la amplitud de la respuesta
en función de la frecuencia del forzamiento. Bueno, entonces veamos una gráfica. En esta gráfica elegí que Q sea 2, que P sea 0,1 y tomé, perdón, 3 valores de P. Fíjese lo que pasa. Acuérdense que P está relacionado con la amortiguación, ¿no? Entonces, cuando P es 0,1, 0,5 y 1. Fíjense lo que pasa en las gráficas, ¿no? Acá tengo 3 gráficas de la amplitud. Cuando el amortiguamiento es bajo, puedo obtener amplitudes muy altas, cercanas a una frecuencia que es ¿cuál? La de el sistema Omega 0, la que sería la geométrico. frecuencia de resonancia si no hubiera amortiguamiento. ¿Sí? Al omega 0, o sea, la raíz de Q, que es 1,41. Entonces, esto se aprecia poco cuando ya el amortiguamiento es un poco más alto. Y si tomara amortiguamientos aún más altos, directamente ni lo notaría. Pero es interesante ver también qué pasa con la fase. Entonces hago un gráfico similar de la fase. Entonces, de vuelta, tomo que Q es 2 y tomo 5 valores de P. 0,1, 0,5, 1,0, 3 y 6. Y fíjense qué pasa con las gráficas. Cuando todas se cruzan en este valor, que también corresponde al omega 0, o sea, a la raíz de Q. En realidad es incorrecto hablar acá de frecuencia natural porque tiene amortiguamiento, pero si el sistema no fuese amortiguado, ¿sí? La frecuencia natural sería raíz de Q, que es omega 0. Entonces, los cambios que se producen cuando omega es raíz de Q. Es decir, tenemos diferencias de fase que se vuelven bruscamente más grandes cuando las frecuencias de amortiguación son bajas. Si las frecuencias de amortiguación son altas, no hay tal cambio brusco de la fase, del ángulo de fase. Bueno, simplemente acá describo qué pasa con estos dos valores en función de la frecuencia del forzamiento. Entonces, lo más importante que yo veo acá es esto, el pico que pasa acá, que si bien el sistema tiene amortiguamiento, cuando tiene poco amortiguamiento, las amplitudes pueden llegar a ser muy grandes. Entonces, imagínense que tienen un circuito eléctrico, no importa ahora cuál sea el circuito, y esta es la gráfica de la amplitud de la corriente que circula para un circuito. Entonces, si algo en el circuito se quema con 2 amperes, cuando llegamos acá, si la frecuencia es cercana a 1,4, se les quemó el circuito. Bueno, lo mismo para cualquier otra cosa. Si tienen una construcción civil y en alguna parte hay una viga o una columna que está diseñada para determinada fuerza de rotura, no sé exactamente los términos, no soy ingeniero civil, discúlpenme los civiles. Bueno, la amplitud de la oscilación de esa construcción se va a terminar rompiendo. Y le pasa lo que al puente. Bueno, esto es lo último que vamos a ver hoy y es lo último que vamos a ver este año. Ya no tenemos más teoría. Así que, bueno, me despido. Hasta la próxima semana en la clase de repaso. Y bueno, que tengan buena semana. Si alguno tiene alguna pregunta, se puede quedar. Ya podés dejar.